Estimados alumnos, saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Fundamentos Epistemológicos y Filosóficos de la Psicología. En esta clase vamos a dar seguimiento a la unidad 4 que ya habíamos comenzado en la clase anterior sobre la filosofía y la psicología en la modernidad, la psicología como ciencia. En la clase de hoy estaremos hablando sobre el filósofo inglés John Locke. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el filósofo francés René Descartes. Veamos un poco, vamos a ver un poco sobre la obra principal de John Locke, que se denomina Ensayo sobre el entendimiento humano. Solamente esta obra vamos a estar, estar desarrollando en esta clase. Recordemos que John Locke fue un filósofo inglés, nació en 1632 y falleció en 1704. Al finalizar el siglo XVII, el más grande teórico del liberalismo político fue el inglés John Locke. Con sus escritos llamó la atención en el campo de la política. En 1690 se publicaron sus dos tratados sobre el gobierno. El primero era una refutación del gobierno por derecho divino. El segundo se oponía al Leviatán de Thomas Hobbes. Por cierto, en la próxima clase estaremos desarrollando sobre el filósofo Thomas Hobbes. Esto se publicó en 1651. En esta obra se defendía el contrato social en el que se concedía la soberanía al Estado. Para este último, esto era una necesidad, pues de otro modo la anarquía y el propio interés conducirían a una situación de guerra, convirtiendo la vida natural del hombre en solitaria, pobre, desagradable, bruta y corta. Esto es según el filósofo Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. Y esto en contrapartida, John Locke va a hablar sobre el liberalismo, lo que es totalmente lo contrario de lo que proponía este filósofo. Seguimos entonces donde vamos a hablar un poco sobre el empirismo. Ya todos nosotros estuvimos viendo sobre el empirismo, ya conocemos el concepto del empirismo, pero en este caso vamos a tocar una vez más este concepto, esta corriente filosófica. ¿Por qué? Porque John Locke es el máximo fue el máximo exponente del empirismo. Entonces sabemos que el pensamiento de John Locke fue empirista. ¿Por qué? Porque parte de una crítica al innatismo o racionalismo. Cuando nos referimos a innatismo o racionalismo, nos referimos a la corriente de pensamiento de René Descartes que estuvimos viendo en la clase anterior. El empirismo afirma que la conciencia humana se halla encerrada en los confines de la experiencia y que más allá de ellos no hay más que problemas insolubles o arbitrarias fantasías. Con esto, Locke impone una saludable moderación a las pretensiones de la razón humana. Y podríamos decir que sus ideas se manifiestan de la siguiente forma, donde él dice que el empirismo significa afirmación de la libertad individual en lo político, defensa de la tolerancia religiosa, pues al considerar al hombre libre quiere garantizarle en el interior el ejercicio de sus
efectivas facultades. Para él, la función social del hombre y las tareas concretas que esperan a este en la vida. Entonces, según John Locke, esto representa todo su sistema filosófico o lo que es su manera de ver el empirismo. Seguimos avanzando entonces donde vamos a analizar el, el liberalismo según Locke, según la perspectiva de John Locke. En este sentido, a Locke se lo considera como padre del liberalismo moderno. ¿Por qué? Porque es inspirador de las ideas que sirvieron de base a la constitución política de Francia o de los Estados Unidos. También en su pensamiento político se puede apreciar la conexión con el empirismo, por ejemplo, cuando afirma, es ley natural que el hombre busque la felicidad y rehuya el sufrimiento. No existen leyes morales innatas. Entonces esto quiere decir que él está en contra de las ideas innatas. Y solo por la experiencia aprende el hombre a prever las consecuencias de sus actos y a actuar según su conciencia. Locke reconoce tres tipos fundamentales en leyes por las cuales se puede jugar la moralidad, es decir, la utilidad real de una acción. Para él, estas leyes fundamentales son las leyes divinas, por ejemplo, en la concepción de Dios, las leyes que vienen de Dios, las leyes civiles, la que son las que nos competen a nosotros, y las leyes de la opinión pública. Entonces, él atribuye máxima importancia a los usos sociales y al afán de aprobación y estima que mueve a los hombres. De esta manera, el utilitarismo de Locke establece una estrecha correlación o conexión entre la felicidad del hombre y la utilidad general. Entonces, por eso a él se lo denomina como iniciador del pensamiento que se refiere al liberalismo. Y también vamos a ver lo que es el pensamiento educativo según John Locke. Por ejemplo, en la época de los siglos XVII y XVIII, los reformistas no tenían un claro panorama de las cuales eran los cambios educativos que deberían realizarse. El movimiento utópico reformista carecía de un cuerpo adecuado de doctrina sobre educación para guiar el proceso de la instrucción. No había una comprensión de la naturaleza de la infancia y de la niñez, por ejemplo, ni una percepción clara de la psicología del aprendizaje, del papel del juego, de la fantasía o de la imaginación, ni la necesidad de organizar los grados según la edad y las etapas de crecimiento e interés. Además, las actitudes ante la existencia humana todavía seguían dominadas por la preocupación por el pecado y la necesidad de la salvación. El pensamiento pedagógico de Locke, en este caso, está estrechamente conectado con su filosofía y su liberalismo político que estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque él aboga por una educación alta para formar un hombre capaz de ser útil a sí mismo y a su patria en un clima de ordenada libertad y audaz iniciativa. Esto le imprime un carácter práctico a la educación. La idea de que el hombre puede alcanzar el progreso social a través del cambio político y de los programas educativos fue fortaleciéndose con la disminución de la creencia de la autoridad divina como fuente de toda ilustración personal y de toda organización en el mundo. Bueno, vemos de esta manera que triunfaba su idea de que la sociedad era la fuente de toda moral, junto con la afirmación de que las mismas sociedades son creadas por individuos que pueden cambiarlas, pueden hacerlas o deshacerlas en este caso. Estimados alumnos, de esta manera estamos llegando a la parte final, donde vamos a concluir sobre nuestro tema de hoy. Encontramos a Luz como el representante más influyente del empirismo. ¿Por qué? Porque ha sabido insertar sus ideas en la sociedad de la época. Para Locke, esas ideas
que sirven a nuestro tiempo actual son aquellas que se refieren a la educación de la individualidad, de la personalidad humana. Luke fue uno de los primeros que concibió la educación en forma total, integral, atendiendo por igual a la vida física que a la intelectual y moral. Estimados alumnos, espero que le haya sido útil esta breve introducción, este pequeño comentario sobre nuestro tema de hoy. Nos reencontramos en la próxima clase. Muchas gracias.